Bueno, les hablaré sobre la mano. La mano es una herramienta indispensable que nosotros utilizamos en el día a día, en un sinfín de actividades las cuales nosotros realizamos cotidianamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la mano cuenta con una facultad de prensión, ya sea sobre sí misma o sobre otro objeto. Podemos decir que también se divide en tres partes, las cuales es primera la pinza, segundo prensa con gravedad y tercera prensa con acción. Según Kapanji, la posición funcional de la mano es que los dedos estén semiflexionados, la mano en extensión, aproximadamente unos 30 grados, y también la mano con una leve pronación. En la mano podemos encontrar una cara palmar, la cual encontramos dos eminencias que se dividen en tenar e hipotenar, y al igual que tres pliegues, un pliegue palmar inferior, un pliegue medio superior y un pliegue palmar superior. El dedo se puede decir que también se divide en tres. El pulgar es el que realiza la oposición, las pinzas, la función y la acción de las pinzas la realiza el dedo índice y el dedo corazón, y en la zona de los alcadenes el dedo anular y el dedo meñique. La mano toma la forma que desee dependiendo de la necesidad de la persona. Continuamos con los músculos de la mano. Encontramos músculos intrínsecos, que son los que se sitúan dentro de la mano como tal, y los extrínsecos, que son músculos del antebrazo, pero que actúan sobre la mano. Empezamos con el músculo abductor corto del pulgar, que tiene origen en el retináculo flexor y en el escafoides. Su inserción es en el hueso radial y primer falange del pulgar. Está inervado por el nervio mediano y su acción es flexión metacarpofalángica del primer metacarpiano, abducción y oposición carpometacarpiana. El músculo oponente del pulgar tiene su origen en el trapecio y retináculo flexor. Su inserción es en el borde radial del primer metacarpiano, está inervado por el nervio mediano y su acción es que opone el pulgar y ayuda en la aducción. El músculo flexor corto del pulgar tiene dos cabezas. La cabeza superficial se origina en el retináculo flexor y la cabeza profunda se origina en el trapecio, trapezoide y hueso grande. La inserción es en el hueso radial y primer falange del pulgar. La inervación de la cabeza superficial está dada por el nervio mediano y la cabeza profunda por el nervio ulnar. La acción es que realiza flexión, aducción y ayuda a la posición del pulgar. El músculo aductor corto del pulgar tiene su origen en la base del segundo y tercer metacarpiano y hueso grande. Su inserción es en el borde medial de la falange proximal del pulgar, está inervada por el nervio ulnar y la acción es que realiza aducción del pulgar. Los músculos lumbricales tienen su origen en los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos. La inserción es en el borde externo de los tendones del extensor común de los dedos. La inervación está dada por el nervio mediano y ulnar y su acción es flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y extensión de las articulaciones interfalángicas. Los músculos interóseos dorsales tienen su origen en los metacarpianos, su inserción es en la base de las falanges proximales, la inervación está dada por el nervio ulnar y su acción es flexión metacarpofalángica, extensión interfalángica y abducción de los dedos del segundo al cuarto. El músculo abductor largo del pulgar tiene su origen en la cara posterior del cúbito, radio y la membrana interósea. Su inserción es en la base del primer metacarpiano, la inervación está dada por el nervio radial, la acción es abducción y extensión del pulgar en la articulación carpometacarpiana. El músculo flexor superficial de los dedos tiene su origen en la epitróclea humeral, apófisis coracoides del cúbito, superficie anterior del radio. Su inserción está en las falanges medias de los últimos 4 dedos, inervada por el nervio mediano, realiza flexión metacarpofalángica de los dedos e interfalángica de los dedos del 2 al 5. El músculo flexor profundo de los dedos tiene su origen en parte de la cara anterior del cúbito y la membrana interósea. La inserción es en las bases de las falanges distales de los dedos del 2 al 5.
Está inervado por el nervio mediano y el nervio ulnar y realiza flexión metacarpofalángica y de las falanges distales de los dedos del 2 al 5. El músculo extensor común de los dedos tiene su origen en el epicondilo lateral del húmero, se inserta en la tercera falange de los últimos 4 dedos, está inervado por el nervio radial y su acción es extensión de las falanges de los últimos 4 dedos. El músculo abductor del meñique tiene su origen en el hueso pisiforme, se inserta en el borde de la base de la primer falange del meñique, está inervado por el nervio ulnar y realiza abducción del meñique. En los tendones que ayudan a la flexión de la mano se encuentran el tendón flexor superficial de los dedos, se origina en la cara medial del húmero y en la fascia antebraquial. Este se inserta en la cara palmar de las falanges distales de los dedos 2 al 5 y su función es flexionar las falanges distales de los dedos del 2 al 5. El tendón flexor superficial de los dedos corre a lo largo de la cara palmar del antebrazo y pasa a través del canal metacarpiano. El tendón flexor superficial de los dedos trabaja junto con otros músculos y tendones para flexionar la mano y los dedos. También está otro que es el tendón flexor profundo de los dedos. Se origina en la cara anterior del cúbito, en la membrana interósea del antebrazo. Su inserción es en la cara palmar de las falanges distales de los dedos del 2 al 5. Su acción es flexionar las falanges distales de los dedos del 2 al 5 y al contraerse se acorta el tendón, generando una tensión que jala la falange distal hacia la palma doblándola. También tenemos los tendones flexores del carpo. Estos se originan en los huesos del antebrazo y se unen para formar un solo tendón que pasa por el canal carpiano. Se divide en 4 tendones que se insertan en las bases de las falanges distales de los 4 dedos largos de la mano. Es responsable de la flexión de las falanges distales de los dedos. También está el tendón flexor largo del pulgar. Este se origina en la cara anterior del radio y en la membrana interósea del antebrazo. Su inserción es en la cara palmar de la falange distal del pulgar y su acción es flexionar la falange distal del pulgar. El tendón flexor largo del pulgar corre a lo largo de la cara anterior del brazo y pasa a través del canal carpiano. Luego se inserta en la base de la falange distal del pulgar y flexiona el pulgar cuando se contrae. También tenemos el tendón flexor corto del pulgar. Este se origina en la cara palmar del escafoides y el trapecio. Su inserción es en la cara palmar de la falange proximal del pulgar y su acción es flexionar la falange proximal del pulgar y abduce también el pulgar. En los tendones que ayudan a hacer la extensión de la mano encontramos el tendón extensor común de los dedos. Este se origina en los epicóndilos del húmero, radio y cúbito. Se inserta en las bases de las falanges medias de los dedos 2 al 5. Su función es extender las falanges medias y distales de los dedos 2 al 5. El tendón extensor común de los dedos pasa por el retináculo extensor de la muñeca, que lo mantiene en su lugar mientras cruza la muñeca. El tendón luego se divide en 4 bandas separadas que se insertan en los dedos. Cuando el músculo extensor común de los dedos se contrae, este tira de estas bandas, extendiendo los dedos. También encontramos el tendón extensor del pulgar. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Su función es extender la falange distal del pulgar y cuando el músculo extensor del pulgar se contrae, tira el tendón haciendo que se extienda el pulgar. También tenemos el tendón largo del carpo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la base del segundo metacarpiano. Su función es extender la muñeca. El tendón extensor largo del carpo pasa por el compartimento extensor del retináculo dorsal de la muñeca, que lo mantiene en su lugar mientras cruza la muñeca.
Cuando el músculo extensor largo del carpo se contrae, tira el tendón haciendo que haya una extensión de la muñeca. También hay el tendón extensor corto del carpo. Este se origina en la parte dorsal del radio y del cúbito. Se inserta en la base del tercer metacarpiano y su función también es extender la muñeca. El tendón extensor corto del carpo se encuentra debajo del tendón extensor largo del carpo y pasa por el mismo compartimiento extensor del retináculo dorsal de la muñeca. La humana es una estructura completa compuesta de huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Entre estos, los huesos de la mano son los carpianos, el escafoides situado en la base del pulgar, es uno de los huesos más comúnmente que se fractura. El semilunar se encuentra entre el escafoides y el piramidal situado en el lado ulnar de la muñeca. El pisiforme, un hueso pequeño y redondeado situado en la superficie palmar del piramidal. El trapecio se encuentra en la base del primer metacarpiano, o sea, el pulgar. El trapezoide situado entre el trapecio y el grande, el hueso central y el más grande, los carpianos. El ganchoso, identificado por sus procesos en forma de gancho. Los metacarpianos, hay 5 huesos metacarpianos numerados del 1 al 5, desde el pulgar hasta el meñique. Estos huesos forman la estructura principal del dorso de la mano y se articulan con los huesos carpianos y las falanges proximales. En las falanges, cada dedo tiene 3 falanges: proximal, medial y distal, excepto el pulgar, que solamente cuenta con 2, proximal y distal. En las articulaciones de la mano, la primera, articulación radiocarpiana. Esta articulación conecta el radio, uno de los huesos del antebrazo, con los huesos carpianos, escafoides y el semilunar. Permite el movimiento de flexión, extensión, abducción y abducción, sí. Articulaciones intercarpianas. En las articulaciones metacarpofalángicas, estas articulaciones se encuentran entre los metacarpios y las falanges proximales, permiten la flexión, la extensión, abducción y aducción de los dedos. En las articulaciones interfalángicas hay 2 tipos: proximales y distales. Cada dedo excepto el pulgar, que solamente tiene articulación interfalángica. Estas articulaciones permiten la flexión y la extensión de los dedos. Me presento, mi nombre es Heidi Rojas, les voy a hablar de los grados de libertad de la mano. Bueno, la mano posee múltiples grados de libertad que le confieren gran versatilidad en la manipulación de objetos. Las articulaciones metacarpofalángicas entre los metacarpianos y falanges proximales son de tipo condilio y poseen 2 grados de libertad: flexoextensión en el plano sagital y aducción y aducción en plano frontal. El pulgar tiene mayor grado de libertad de movimiento que los otros dedos, con su metacarpiano y 2 falanges. Los dedos medio, anular y meñique, junto con el cuarto y quinto metacarpianos, forman una unidad del lado ulnar que se comportan como una prensa estabilizadora, para así poder agarrar objetos mientras el pulgar y el índice manipulan. Es decir, en total la mano tiene aproximadamente 27 grados de libertad distribuidos entre las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y carpometacarpianas. Cada articulación de la mano contribuye con 1, 2 o 3 grados de libertad según su conformación morfológica. Además de esto, la muñeca presenta 2 grados de libertad: flexoextensión y desviación radial cubital, aunque se comportan como una sola articulación. Es decir, que la mano se debe a la combinación de múltiples articulaciones con 1 a 3 grados de libertad cada una, lo que permite realizar más amplias variedades de patrones funcionales y agarres. Ahora bien, vamos con los ligamentos de la mano. ¿De qué se va a encargar el ligamento? Se va a encargar de rodear y unir la articulación. Vamos con el del pulgar. El ligamento colateral radial del pulgar se va a extender desde la base de la falange proximal hasta la base de la falange intermedia del pulgar y va a ayudar
a estabilizar la articulación. El ligamento colateral cubital del pulgar se extiende desde la base de la falange proximal hasta la base de la falange intermedia y también va a ayudar a estabilizar. El ligamento transverso del carpo, ya vamos con el resto de la mano. Se va a extender desde el hueso pisiforme hasta el hueso trapecio y ayuda a mantener la estabilidad de la articulación del carpo. El ligamento palmar cubital del carpo se va a extender desde la parte anterior del cúbito hasta los huesos pisiforme y amato. Ayuda a estabilizar la articulación cubital del carpo. El ligamento palmar del metacarpiano se extiende desde la base del hueso metacarpiano hasta la placa palmar de la articulación interfalángica proximal y va a ayudar a estabilizar las articulaciones metacarpofalángicas. El ligamento anular del carpo se va a extender desde el hueso pisiforme hasta el gancho del hueso amato y va a ayudar a mantener los tendones flexores de la mano en su lugar. El ligamento colateral cubital del dedo meñique se va a extender desde la base de la falange proximal hasta la base de la falange intermedia del dedo meñique y va a ayudar a estabilizar la articulación del dedo meñique. Y el ligamento colateral cubital del dedo anular se va a extender desde la base de la falange proximal hasta la base de la falange intermedia del dedo anular y va a ayudar a estabilizar esta articulación. El ligamento dorsal del carpo o ligamento radiocarpiano dorsal se va a extender desde la parte posterior del radio hasta los huesos escafoides y trapecio. Ayuda a estabilizar la articulación radiocarpiana. Y ahora bien van los nervios. Digamos que para los principales que van a actuar en esto son el nervio mediano, el nervio radial y el unar. El nervio mediano lo podemos ver de esta forma cuando los dedos están en flexión. Cuando están en extensión podemos ver el radial y cuando hacemos así podemos ver el lunar. Sabemos bien que la mano es una herramienta indispensable que utilizamos a lo largo de nuestra vida para realizar un sinfín de actividades. Esto se debe a una facultad importante, que es la presión, que se refiere que la mano puede cerrar a sí misma o en torno a otro objeto. Este se divide en tres. Pinzas, que son pinzas de presión, y también se divide en prensas bidigitales, que es la utilización del dedo índice y corazón. Las prensas pluridigitales, que es la utilización de todos los dedos, y las prensas palmares, que es la utilización como base de la palma. Y también están las prensas centradas. La presión también se divide en prensas contra gravedad. La mano sirve de soporte a modo de sujeción de una bandeja, lo que supone que debe aplanarse con la palma de la mano horizontal, mirando hacia arriba. La mano también puede comportarse como una cuchara. Y por último, también se divide en prensas de acción. Actúa tomando diferentes objetos de forma en lo que los dedos y la palma actúen de forma dinámica y variada entre ellas. En estas se utilizan más que todos los músculos extensor largo del pulgar, músculo flexor profundo de los dedos y músculos tenares, músculo flexor y también músculo flexor largo del pulgar.